Esta conferencia comenzará a grabarse. Realmente cómo se ha ido profesionalizando y qué es lo que nos estamos encontrando hoy en día. Luego también hablaré un poco de lo que es la ingeniería social, ¿vale? Luego, medidas concretas de ciberseguridad y cómo podemos protegernos con cosas básicas, conceptos, y bueno, intentar ayudaros por ahí a poder aplicar esas medidas si tenemos conocimiento. Algunos, si no tenéis conocimiento, pues acudir a profesionales que os lo puedan brindar y sepáis más o menos de qué podemos estar hablando. Pero bueno, por lo menos llevaros con estos conceptos y tener un poco esa concienciación en ciberseguridad bueno, que siempre es importante. Y luego, bueno, también os contaremos un poquito lo que son las propuestas dentro de Wellness Tech Group, pues hemos, precisamente con este tema, pues hemos presentado unas nuevas propuestas que podamos ayudar a las organizaciones bueno, a teletrabajar de manera segura. Entonces, bueno, lo que es, hablando del teletrabajo, ¿qué es lo que nos encontrábamos previo a la crisis del coronavirus? Pues en principio, desde 2005, pues tenemos un crecimiento de teletrabajo de un 140%. Es decir, que ya realmente había empresas que empezaban a teletrabajar, ¿no? Y bueno, esto todo el mundo, pues siempre o tenemos algún conocido o conocemos a gente que está teletrabajando algún tiempo y presencial otro tiempo. Entonces, bueno, también hay datos, ¿no? De 52% de trabajadores trabajaban ya desde casa al menos una vez a la semana. Es decir, que ya estábamos hablando de unos porcentajes bastante altos, ¿no? Luego, el 18% de los trabajadores trabajaban ya a tiempo completo, teletrabajaban a tiempo completo. Entonces, esto quiere decir que ya había una cultura de teletrabajo en algunas empresas, ¿no? Y incluso un 16% de organizaciones contrataban pues, exclusivamente trabajadores en remoto. ¿Vale? Pues bueno, estos simplemente son unos datos para que os hagáis una idea de que el teletrabajo pues estaba en auge, ¿no? Venía un poco para quedarse, pero bueno, ahora en este estado pues ha sido un poco el boom, ¿no? Y la explosión de todo el mundo teletrabajando. Entonces, claro, después del estado de alarma, pues hay organizaciones que directamente no pueden ofrecer teletrabajo porque son trabajos presenciales, ¿vale? Y bueno, eso pues simplemente hay que intentar, pues si se puede, alguna parte o algunos departamentos de las organizaciones pueden teletrabajar, pues bueno, pues sí poder ofrecerlo, pero hay otras que directamente no, por su actividad no lo pueden hacer. Otras organizaciones pues han implantado el teletrabajo, pero sin tener en cuenta la ciberseguridad, ¿vale? Porque sí que es cierto que lo que prima muchas veces es que funcione, que sigamos trabajando y bueno, aunque no tomemos medidas de ciberseguridad, pero lo que es la funcionalidad, la actividad, lo que realmente se nos exige hoy en día, ¿no? En cualquier organización, pues hace que quizás pasemos a teletrabajo, pero sin ofrecer esa garantía de ciberseguridad. Luego también hay organizaciones que han implantado teletrabajo y han tenido en cuenta la ciberseguridad. Normalmente son organizaciones que ya han hecho trabajos previos de ciberseguridad, que tienen departamentos de ciberseguridad, o no tienen conocimiento, o estaban más concienciados simplemente. Y luego, pues hay algunos que no han implantado teletrabajo, podrían hacerlo, pero bueno, o han tenido miedo bueno, que no han sabido hacerlo. Luego, además, pues tenemos el tema de no exponerse a ciberriesgos, el caso de organizaciones que tengan temas muy confidenciales o documentación muy confidencial, han sido en principio más reacios a teletrabajar por saber simplemente por no saber cómo trabajar de manera segura, ¿no? Con ese tema con esa documentación o cualquier tipo de información. Entonces, bueno, eso son un poquito la casuística que nos encontramos durante el estado de alarma, ¿no? Y entonces, bueno, yo aquí os quiero ofrecer un poco una visión, ¿no? de lo que son las ciberamenazas que nos encontramos. Bueno, el concepto de amenaza realmente pues, podemos hablar de tres tipos principales, hay más o hay otros tipos de clasificaciones, pero básicamente son
desastres naturales o de origen industrial, es decir, que si hay un incendio en un CPD, en un centro de procesamiento de datos, en unos servidores o lo que sea, pues eso puede paralizar un servicio, ¿no? Pero realmente nos vamos a centrar más en lo que serían errores y fallos no intencionados, que sería otra clasificación de amenaza, es decir, que un usuario entre en algún sitio que no debería, pero realmente no lo ha hecho adrede, sino que no se ha dado cuenta. Eh, o bueno, o se ha habilitado alguna opción que ya incluso de parte del departamento técnico, ¿no? Que ha causado algún tipo de caída de servicio o cualquier tema. Y luego estarían los ataques intencionados, ¿no? Que sí ya pues estaríamos hablando de malware, de ciberdelincuencia, competencia desleal, etcétera. Entonces, nos vamos a centrar un poco en estos dos últimos. Hablando realmente de lo que sería el malware, pues aquí os pongo unos datos, ¿no? De que el primer malware así conocido, ¿no? Pues fue un experimento que se hizo en 1971. Es decir, que llevamos ya muchos años con este tema de malware, ¿no? Bueno, vosotros quizás, depende, ¿no? Hay personas que tenéis más conocimiento, menos conocimiento, pero bueno, cuando se habla de virus, realmente es un tipo de malware, ¿no? Nosotros malware hablamos cuando queremos englobar todos los tipos de esos virus, gusanos, troyanos, ¿vale? Hay muchos tipos y entonces lo encajamos un poco en el conjunto de malware. Luego, realmente eso, como fue un experimento, ¿no? En el 71, pero lo que nos dice un poco la historia, ¿no? Pues sería que el primer virus ya con las intenciones realmente de dañar equipos o de tomar algún tipo de información, pues fue en el 82, ¿vale? Pero bueno, aún así, que veáis un poquito y nos pongamos en contexto de que ya desde el 82 pues se están haciendo este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, un dato también curioso, el primer virus desplegado por email, ¿vale? Fue en el 99. Entonces, estamos viendo, y ahora lo explicaremos, pues que un vector de entrada a malware o de intentos de robo de contraseñas y tal, pues viene mucho por email. Entonces, llevamos pues más de 20 años luchando contra esto, ¿no? Y luego explicaré un poco por qué se sigue teniendo éxito en este tipo de ataques por parte de los ciberdelincuentes y bueno, y en principio pues que sepamos que desde el 99 pues están por ahí intentando entrar. Y luego en el 2000 pues salió lo que es el I Love You, ¿no? Que era un email que fue un poco también con estas malas intenciones, ¿no? Y hubo como más de 50 millones de afectados. Fue un poquito el primero que dio un boom a nivel de ordenadores infectados por el mundo, ¿no? Y luego en el 2001, por ejemplo, pues el de Ana Kurnikova, ¿no? Que simulaba pues que te enviaban una foto de la tenista, ¿no? Entonces, claro, mucha gente pues entró, ejecutó que no era al final la foto, evidentemente, y se infectaron, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poquito para que veáis el contexto en el que nos movemos. Luego, después de este tipo de virus, ¿no? Que parece un poquito más una etapa en la que más se infectaban realmente ordenadores, ¿no? Y no y quizás pues, no se ganaba dinero, ¿no? Con ello, los ciberdelincuentes, o es lo que pensamos en principio, ¿no? Pero para que veáis un poco el salto, ¿no? Que en 2010, muchos conocen la historia, pero y los que no lo conozcan, pues salió lo que se llama el Stuxnet, que fue pues la primera ciberarma conocida, ¿no? Que atacó pues a las centrales nucleares de Irán, ¿vale? Entonces, bueno, en la foto que ahí os muestro, creo que es, si no era el presidente de Irán o el primer ministro, esta foto la publicaron en internet bueno, y se veía, pues como veis en las pantallas, pues se ve qué programas utilizaban en la central nuclear. Entonces, a partir de ahí, pues se hizo pues, un ataque muy dirigido y bueno, se paró la producción de la producción nuclear del país y tal. Y entonces, bueno, un poco la primera ciberarma conocida estamos hablando de 2010. Es decir, ya también hace unos años que ya se ha empezado a utilizar ataques ya de ciberseguridad
para temas ya de guerra, ¿no? Entonces, bueno, sin entrar en ese punto, ¿no? En el que no nos afecte directamente, ¿no? Pero que sepamos un poco lo que son las capacidades a nivel de ciberseguridad, ¿no? Si no estamos bien protegidos, si no tenemos en cuenta pues todas las medidas posibles. Es cierto que no es lo mismo, pues eso, una central nuclear que una empresa que se dedique a tenga información que no sea quizá oficial y tal, ¿no? Pero quiero aquí dar un poco deciros que realmente tenemos que analizar esos riesgos porque siempre tenemos algún servicio más crítico que otro o, bueno, o el que nos pueda parar el negocio, ¿no? Entonces, eso sigue siendo importante y tenemos que tener algún tipo de medidas de seguridad. Entonces, eso fue, claro, en 2010, pero 2011 fue un poco la proliferación de lo que se llaman las botnets, ¿no? Las botnets, pues lo que hacían era pues infectar el ordenador y con ese ordenador hacían lo que querían, ¿vale? Entre comillas, ¿no? Sería, pues, por ejemplo, acceder todos a la vez. Imaginaos que tenían pues millones de ordenadores, imaginaos 2 millones de ordenadores, acceder a la web de esta empresa. Entonces, si accedían todos a la vez, pues tiraban el servidor, dejaban indisponible la página web y bueno, entonces, pues si tenían algún negocio online, pues no podía vender, ¿no? O también se han utilizado los chantajes bueno, si no me pagas tanto, pues entonces te tumbo la web, te quito tu servicio online y entonces no vas a poder facturar. Entonces, bueno, este tipo de cosas pues, ya se empezaron a hacer sobre esta época, ¿no? En 2011. Y aparte, bueno, pues también te instalaban pues lo que se llama los keyloggers, que es cuando tú tecleas cuando tecleáis, ¿no? Pues cada tecla pues se enviaba a un servidor y entonces pues sabían lo que estaban escribiendo. Si alguna contraseña, pues datos bancarios o este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí os pongo también una captura de una de las voces más conocidas que se llamaba Zeus y incluso, bueno, pues lo tenían distribuido los ciberdelincuentes por países, ordenadores por países, incluso podían buscar de tal banco, quiero contraseña de este banco, por ejemplo. Ese tipo de cosas pues ya se podían hacer, ¿no? Entonces, bueno, simplemente por dar esta visión, ¿no? Más histórica de lo que sería la evolución del malware y cómo se empezaron a profesionalizar. Y bueno, también por daros un tipo de malware, es el ransomware, ¿vale? Que también ha sonado mucho y está siendo un poco el ataque más conocido ahora mismo, ¿no? O la amenaza, ¿no? Más conocida. Y claro, nos suena ahora, pero el primer ransomware es del 89, ¿vale? Y para que veáis un poco qué es cómo se empezó a distribuir, bueno, para el que no lo sepa, ¿no? Le doy una pequeña introducción. Ransomware simplemente es un malware que lo que hace es cuando entra en el ordenador, cifra pues todos tus ficheros y lo que hace es que no puedas acceder a ellos, a no ser que pagues al ciberdelincuente, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que hacen el chantaje de si no me pagas, pues no te descifro tus ficheros, ¿no? Entonces, claro, eso desde hace unos años está sonando y tenemos conocidos o empresas que han podido caer en este tipo de ransomware, pero bueno, un poco deciros que en el 89 fue el primero y empezó a distribuirse bueno, y ofrecían, prometían el cálculo de probabilidades de infección por VIH en base a unas preguntas. Entonces, esto lo enviaron a todos los hospitales, todas las clínicas en Estados Unidos, y claro, entonces empezaban como a responder las preguntas y al final, pues lo que te decían es, bueno, al final, como para darte este cálculo de probabilidades y tal, me tienes que pagar no sé cuánto dinero y el dinero además se enviaba, pues, ahí lo pone, ¿no? En una oficina de Panamá, ¿vale? Para que veáis un poquito de que ya se empezó a utilizar este tipo de chantaje con la excusa del virus del VIH. Entonces, un poquito para que veamos qué relación podemos tener ahora con el COVID-19. Y ahora explicaré. Realmente lo que es en 2011 empezamos a ver lo que se llama el virus de la policía, ¿vale? Que lo que hacía era bloquear el ordenador exigiendo un pago. La diferencia realmente con el ransomware, ¿vale? El ransomware
cifraba los ficheros y cifra, ¿no? Y te pide el rescate. En el caso del virus de la policía, realmente no llegaba a cifrar los ficheros, ¿vale? Pero sí que se ponía como en pantalla completa, no podías hacer nada en el ordenador, e incluso te activaba la webcam, o te decía la IP, la dirección IP, ¿no? Donde te encuentras, con la localidad, etcétera, ¿no? Y ponían pues muchas cosas de que era la policía, de que habían visto que te habías metido en páginas no legítimas o este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, bueno, te exigían un pago y hasta que no pagaras, pues no te desbloqueaban el ordenador, ¿no? Entonces, eso empezó a verse, pues eso, lo mismo, sobre 2011 empezamos a ver este tipo de ataques, ¿no? De amenazas. Y luego lo que ya se denomina ransomware puro, ¿no? El que cifra los ficheros y te pide el rescate, pues realmente desde 2013 hasta la actualidad es cuando se profesionaliza, cuando ya te pide un rescate en bitcoins y tenemos aquí, os he puesto unas cuantas fotos, ¿no? De lo que serían los más conocidos, ¿no? Server, WannaCry, etcétera. Entonces, CryptoLocker. Si habéis visto alguna vez alguna pantalla de esta, bueno, pues sabéis de lo que estoy hablando. Y el que no haya visto, ahora lo explicaré. Pero bueno, aquí es donde empezamos a ver que ya hay grupos que se dedican ya a full time a hacer este tipo de ataques y empezar a cifrar ficheros y a pedir rescate. Y entonces vemos también incluso que tienen hasta atención al cliente, ¿vale? Ya no es solo quiero que me pagues y entonces te descifro los ficheros del ordenador, sino que encima, si tú no sabes qué es un Bitcoin, yo te lo explico, ¿vale? Incluso hay una persona que te escribe y te responde a tus mensajes diciendo, pues, no, si no sabes cómo comprar, pues yo te digo a qué cajero puedes ir para hacer el cambio de bitcoins o a qué página web puedes ir y hacer una transferencia y tal. Y entonces te explican. Bueno, simplemente para que veáis que hay atención al cliente en el Amazon, ¿vale? Que hay gente detrás. Ahí en medio también os pongo un email, ¿no? En el que realmente hay una persona, ¿no? que ha sido víctima de este tipo de ransomware y le dice que, bueno, que solo lo que él gana al mes pues son solo $400. Y entonces que si realmente eso es lo que quieren hacerle, ¿no? Si quieren un poco arruinarle. Y entonces les responden los ciberdelincuentes, les responden que realmente han sobreestimado pues los ingresos de esa campaña, ¿no? Que es en Taiwán. Y entonces, bueno, pues te vamos a descifrar los ficheros y, bueno, pero si quieres incluso invitarnos a un café, pues, y le pones la dirección de Bitcoin. Es decir, que ya incluso interactúa y bueno, que sepan simplemente que hay un grupo de gente detrás, ¿no? Que no es algo automatizado. Y luego, bueno, a la derecha pues veis uno que es muy típico, ¿no? En este tipo de ransomware, en el que dicen, bueno, no solo te estoy pidiendo el rescate, sino que vas a ver que realmente puedo descifrar los ficheros y no te estoy engañando. Entonces, si tú me subes un ficherito, dos ficheritos, te los voy a descifrar para demostrarte que lo puedo hacer, ¿vale? Entonces también demuestra que pueden descifrar. Entonces, como para que pagues cuanto antes y puedas descifrar tu fichero. Entonces, bueno, estos son un poco ejemplos de qué es lo que se puede ir viendo en lo que sería el ransomware. ¿Qué más evoluciones hemos visto en ransomware? Pues también hemos visto que no hace falta saber de programación para crearte un ransomware. Los ciberdelincuentes incluso ya simplemente pueden pagar por un programita que lo que te hace es cifrar los ficheros, ¿no? Incluso puedes modificar el mensaje de texto, con qué extensión puede ser cifrado el fichero y no tienes que saber de programación, no tienes que saber cómo funciona el ransomware, sino tú pagas y tienes este programita. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues claro, aquí han entrado más ciberdelincuentes que no hacían falta que supieran de programación, simplemente compraban el programa y eso les genera un fichero y eso ya lo distribuían, ¿vale? Por email o de tipo, ¿no? De vectores de ataque.
Y entonces, bueno, para que aquí os pongo un ejemplo de este tipo de casos, ¿no? Y este, pues un poco fue el ransomware más conocido, ¿vale? Que es el que se llama el WannaCry, que bueno, salió en las noticias bueno, y se vio en muchos sitios, ¿no? Por ejemplo, en lo que es el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra, pues dejó paralizado muchas partes de hospitales, tuvieron que cancelar muchísimas citas, dejaron de tener acceso a historiales médicos, a imágenes, etc. Entonces, bueno, ahí causó realmente bastante daño. En España, pues fue muy conocido el caso de Telefónica, ¿no? Que Telefónica, pues también afectó muy directamente. Pero bueno, estos son dos ejemplos de organizaciones pues, muy grandes, con muchas capacidades en ciberseguridad y tal, pero aún así vemos cómo también pueden ser atacadas, ¿no? Bueno, es un poco el ejemplo, pero que seguro que conocéis algún tipo de organización que ha podido sufrir este WannaCry, ¿no? Entonces, incluso pudimos ver en estaciones de trenes de Alemania, y hay un ejemplo de una pantalla a la izquierda. Luego también hay ejemplos por ejemplo, en una pantalla gigante en Tailandia, y de hecho se vieron mucho, ¿no? También se vieron aquí en los test de embarazo. No, hombre, eso no es coña, ¿vale? Pero bueno, con esto del Internet of Things, pues empezaremos a ver cositas así. Quizás no en test de embarazo, pero bueno, ya hay cosas que envían, todo se conecta a Internet, y todo lo que se conecta a Internet puede ser vulnerado y puede tener puede sufrir algún tipo de ataque de este estilo, ¿no? Vemos incluso básculas, ¿no? Que envían información a Internet o cosas así, ¿no? Entonces, bueno, lo he puesto aquí en plan coño, pero que sepáis que el ransomware puede atacar pues todo lo que tenga al final un programita, tenga un sistema operativo y se conecte a Internet, ¿vale? Y aquí os quiero también exponer lo que sería, esto es una página web que está muy interesante, que sería un poco pues todas las brechas de seguridad conocidas, ¿vale? Un poco lo podemos ver por años, y podemos ver cómo ha sufrido la brecha de seguridad. Podemos también clasificar cómo le han atacado, qué datos le han atacado. Podemos clasificar por si son datos sensibles, si no son datos sensibles. Podemos ver también por el tamaño de burbuja, ¿no? Si han sido muchos datos, si han sido pocos. Aquí, cuando se ve los registros, ¿no? Por ejemplo, Facebook, se ve ahí 420 millones. Eso, cada registro es, por ejemplo, un nombre, apellido, email, a lo mejor contraseña del email, si no lo han almacenado correctamente, número de cuenta, etcétera, o número de tarjeta de crédito, cosas así. Entonces, que sepáis que cada registro significa cuenta por uno, ¿vale? Entonces, si vemos ahí de Facebook 420 millones, pues son 420 millones de registros. Hay casos que son solo nombre, apellido, email y alguna información más, y en otros casos lo que os he comentado, datos de pago o incluso historiales médicos. Bueno, de aquí podemos ver, por ejemplo, en 2020, así de lo último que ha podido sonar, ha sido pues la aplicación de videollamadas, ¿no? de Zoom. Aquí a la derecha pues tenemos pues 500.000 registros, ¿no? que de alguna manera han sido expuestos. Y esto también se sabe porque los ciberdelincuentes exponen estos datos en bases de datos, en foros de Internet, o incluso venden esos datos a quien esté dispuesto a pagarlo. Y bueno, aquí simplemente es una visión para que veáis por empresas, organizaciones, y cómo se ha descubierto estos leaks, ¿no? Porque también se llaman leaks o data breaches. Y bueno, simplemente porque veáis que si vais hacia atrás, no sé si estáis desde 2009, vais viendo como no hay tantas brechas de seguridad, y ahora, bueno, pues en los últimos años pues tenemos muchísimas. Entonces, bueno, simplemente por daros esa visión general, ¿no? Y aquí os pongo también pues unas cuantas noticias más o menos recientes, ¿vale? De septiembre para acá, en la que pues, por ejemplo, la empresa de transporte de Valencia
pues sufre una estafa de 4 millones de euros, ¿no? Pues esto fue, aunque bueno, creo que lo pudieron rescatar, pero eso fue, por ejemplo, el fraude del CEO, ¿no? Este es un tipo de estafa que lo que hacen es pasarse por si es de una empresa, pues del CEO de la empresa, si es de o sea, un ayuntamiento, pues puede ser el alcalde o el secretario o lo que sea. Y entonces lo que hacen es pasarse por ellos para que se hagan transferencias pues, a proveedores a última hora, cuando ellos están de vacaciones, se hace por email a la persona que realiza los pagos de la organización, ¿vale? Y bueno, en este caso pues fue bastante grande, ¿no? Y hablábamos de 4 millones de euros. Y claro, y en este caso no es un ejemplo, ¿no? Pero el fraude del CEO, ahí veis una noticia de que en 3 años pues han logrado estafar 23.000 millones. Esto la verdad es que es un tipo de ataque que puede ser fácilmente, lo podemos descubrir de manera fácil, ¿no? Si nos, no sé, si el CEO de nuestra compañía habla en español y nos envía un mensaje en inglés, cosas así se ven, ¿no? Esos son muy, muy sencillos. Pero hay otros casos que la verdad que están muy bien trabajados, ¿vale? Porque, o incluso la empresa ha sido hackeada o algún email ha sido hackeado, entonces conocen muy bien quién hace los pagos, quién no hace los pagos, cómo se pide, cuando está de vacaciones, normalmente pide urgencia o cosas a última hora, ¿no? O el número de cuenta para hacer este pago no es este, ¿vale? A última hora, cosas así. Entonces, quizás conozcáis algunos casos, si lo habéis sufrido en vuestras organizaciones o lo habéis escuchado, pero es verdad que es algo que no se publicita mucho porque, bueno, para la propia empresa, pues también normalmente lo dejan muy, muy escondido en este tipo de ataques. Pero que los bancos, por ejemplo, pues también están un poquito al loro, ¿no? de este tipo de ataques. También vemos el caso, ¿no? De Ayuntamiento de Jerez, que lo paró, ¿no? Paró lo que es el servicio electrónico. También Prosegur, ¿no? Pues sufrió un ciberataque bastante grande que paralizó los servicios, lo que son las alarmas, pues no reportaban a la central de alarma. También vimos uno muy fuerte, ¿no? De Everis y una radio, creo que fue la SER, puede ser, que fue hace relativamente poco, ¿no? En noviembre. Y bueno, que son ataques que la verdad es que fueron por campañas y estos dos pues son ejemplos de organizaciones que conocemos, pero como ellas pues han caído muchísimas, ¿no? Luego aquí hay otro ayuntamiento que también sufren ataques y tuvieron que invertir pues, en mucho equipamiento, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí simplemente unos ejemplos de ataques conocidos, todo esto previo a lo que es la crisis, ¿no? de COVID-19. Entonces, simplemente un poco por entrar en contexto, ¿no? Incluso, bueno, empezamos a ver lo que serían ataques a ciudades, ¿vale? Por ejemplo, hay cortes de electricidad, en caso, bueno, Metro de San Francisco, también sufrió un ciberataque, tuvieron que viajar gratis pues, todos los pasajeros de unos días. Los casos de Atlanta, de Baltimore, en Estados Unidos, pues hay muchas ciudades que se han paralizado por graves ataques, ¿no? Y muchos de ellos pues, son de ransomware, ¿no? Por ejemplo, en Johannesburgo, pues se quedaron sin luz en el final de julio del pasado julio. Bueno, porque tienen unos sistemas de pago de la luz de prepago y tal, y lo mismo pues fue hackeado, la gente no pudo pagarlo y entonces se le cortó la luz. Pues ese tipo de ataques pues ya también se empezaron a hacer, ¿no? Y aquí os pongo pues un poco bueno, lo vi el otro día y me pareció curioso, en el que por razones de salud y seguridad, pues vamos a transicionar, ¿no? Al cibercrimen, ¿no? Aquí por imagen de mafiosos y tal, y simplemente, claro, ya ahora todo el mundo está en casa, o casi todo el mundo está en casa, y bueno, entonces también se puede ver como una oportunidad en algunos casos de algunos delincuentes, pues pasarse a ciberdelincuencia, ¿no? Pero bueno, tenemos bastante ciberdelincuencia y bueno, eso sería más una suma, ¿no? Pero bueno, simplemente por poner
esta ilustración que me hizo mucha gracia. Y luego, pues esto ya estamos hablando de lo que estamos detectando, ¿no? en esta crisis, ¿no? Por ejemplo, la policía detecta ciberataques a sistemas informáticos de hospitales, ¿vale? Imaginaos que, claro, nosotros podemos pensar que los que hay detrás de ganar dinero de estas cosas, pues tendrán su corazoncito en algunos casos y no atacarán a los hospitales, por lo menos, ¿no? Pero que veáis que no paran, ¿vale? Pueden ser, sí que es cierto que pueden ser ataques masivos y entren a hospitales, ¿vale? Es decir, que les ha tocado un hospital, pero también hay ataques dirigidos, ¿vale? Aquí os quiero diferenciar un poco de que te puede tocar a ti porque atacó a todas las empresas de Sevilla, o por deciros algo, ¿no? O realmente estaban buscándote a ti porque eres de un sector concreto y tienes información concreta, o he querido, o sé que tienes mucho dinero, o tienes más dinero ahora que otras empresas, etc., ¿no? Entonces, en ese sentido, simplemente por ilustraros que los hospitales también están siendo objeto de ataque en estos momentos. Luego, pues, otras noticias, ¿no? De que aprovechan el brote de COVID-19 para atacar de forma más sofisticada, los ciberdelincuentes no hacen cuarentena, los ataques aumentan por el coronavirus ocasiona una pandemia de ciberataques, ¿vale? O el CNI, ¿no? Que pasa la acción ante los ataques de hackers a España en estado de alarma. Esto, bueno, pues también el CNCER, ¿no? Que forma parte del CNI, pues está haciendo pues un trabajo para ayudar a la administración y a los servicios críticos para intentar, bueno, ayudar a que no haya, a mitigar, ¿no? estos ataques que están sufriendo las organizaciones. Entonces, bueno, esto un poquito para que veáis el panorama en el que nos encontramos ahora mismo, ¿vale? Y bueno, aquí os voy a explicar lo que sería ingeniería social, ¿no? Que realmente lo vamos a centrar un poco a lo que sería el phishing. La ingeniería social, al fin y al cabo, es de alguna manera aprovechar nuestra debilidad de los humanos que tenemos de confiar o cuando nos piden algo de manera urgente, que no te da tiempo de verificarlo realmente, ¿no? Bueno, pues tienes que hacer un pago y si no te voy a recargar mucho más dinero si no me pagas dentro de tanto, ¿no? Si es una factura de luz o has sufrido un ataque en tu banco y te han quitado todo el dinero, yo qué sé, ese tipo de cosas que hacen que nosotros nos pongamos alerta, miremos corriendo, ¿no? Entonces, este tipo de ataques se aprovechan de eso, ¿no? Entonces, por eso se llama ingeniería social, ¿vale? Porque primero aprovecha la debilidad de los humanos, ¿vale? Para hacer algún tipo de ataque, ¿no? Informático. En este caso, el phishing, pues sería pues el email, ¿no? El correo electrónico que se hacen pasar por alguien que no son, que intentan robarnos las claves, que intenta que nos instalemos algún tipo de malware, etcétera, ¿no? Entonces, aquí os pongo algunos datos en el que las detecciones de phishing por correo en 2018 pues aumentaron 250%, es decir, esto estamos hablando 2018. En 14 de febrero, ¿no? Que sería el día de San Valentín 2019, pues alcanzaron máximos, es decir, siempre que hay algún evento importante, siempre se ve un aumento de phishing. En el caso, por ejemplo, de marzo de 2019, cuando se hacía la presentación anual de los productos de Apple, pues también se hubo un repunte. Y bueno, y ahora, pues en marzo de 2020, la policía pues detecta ataques de los hospitales, ¿no? Entonces, bueno, estos son pues datos que más o menos nos pueden dar una idea de que esto sigue proliferando y, como os he explicado antes, desde el 99 realmente no hemos parado de tener este tipo de ataques, ¿no? Y esto que al final, ¿qué es lo que, cómo se explica, ¿no? Que desde hace tantos años pues seguimos sufriendo este tipo de ataques? Por lo que os he comentado, al final se aprovechan un poco del humano, ¿no? De lo que sería una parte débil, ¿no? de toda esta cadena de acontecimientos para obtener algún credenciales o instalación de malware y tal. Y claro, los humanos seguimos siendo humanos hace 20 años y ahora, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la tecnología va cambiando, hay algunas medidas, pero también esas medidas se intentan también La cajita. Cajeta.
Por ahí se escucha... Si podéis ponerlo en mute, un momentito. Hay un niño o niña por ahí, ¿vale? A lo mejor le interesa el phishing, ¿eh? A los niños también. Bueno, ya de más mayores, de más mayores. Bueno, entonces, aquí os pongo algunos ejemplos de correos y de Endesa, ¿no? En que quizás algunos habéis recibido o conocéis a alguien que haya recibido este tipo de correo electrónico, en el que, bueno, en el caso de correo, pues ha llegado un paquete, te vamos a cobrar tanto, si descárgate aquí la información del envío. Entonces, bueno, para detectar este tipo de correos, pues en este caso, pues se ven algunas faltas de ortografía, se ven que las tildes no están bien puestas, porque a lo mejor lo hacen con otros teclados. Y bueno, y ahí son fáciles de detectar. Claro. Quizás. Es que me levanta, me he ido corriendo esta niña. Si tomamos un poco de atención, ¿no? En este tipo de cosas. También en lo que serían las direcciones de correo electrónico, normalmente no los envían desde correos.com o correos.es, nos lo envían desde otras direcciones. Entonces, bueno, todo eso uno se tiene que poner a mirar realmente quién te lo envía. Es verdad que también cada vez son más sofisticados e intentan ocultar, ¿no? Pues te lo envía desde correos, pero tienes que abrir realmente para ver la dirección completa, ¿vale? En el móvil hay veces que por restricciones de pantalla, pues intentan acortarte lo máximo y no puedes ver a lo mejor quién te lo envía realmente. Entonces, bueno, este tipo de cositas lo aprovechan para intentar que descarguemos cosas y ejecutemos o que nos roben contraseñas, ¿no? En el caso de Endesa, ¿no? Pues tienes una factura de tanto, ¿no? Te dicen, pues, un dinero que es desproporcionado y entonces dices, bueno, pues, ¿cómo me puede estar cobrando esto, no? Entonces, entras corriendo para ver la factura y, bueno, por ahí es donde se aprovechan normalmente los ciberdelincuentes para entrar, ¿no? Y en el caso pues, de COVID-19, pues hemos visto este tipo de ataques, ¿no? En el que se hacen pasar por la Organización Mundial de la Salud o por ejemplo, hay incluso algunos, ¿no? De has pedido una llamada, ¿sabes? Cosas así, y descárgate la llamada. Y hay muchos tipos, por ejemplo, algunos aquí, ¿no? Del botón, pues medidas de seguridad, pues si pinchas, pues a lo mejor pinchas y y tienes que descargar algo. En otros casos, para saltarse a lo mejor las restricciones y las medidas de seguridad que tienen los correos electrónicos, pues a lo mejor te descargas un PDF, ese PDF tiene un enlace a un link, ese enlace te lleva ya a la descarga. Entonces, bueno, ese tipo de cositas son las que normalmente los ciberdelincuentes van refinando, van viendo cómo ir saltándose todas las medidas de seguridad para llegar finalmente a su objetivo, que es o robar las contraseñas o instalar malware en los equipos de las víctimas, ¿no? Pero bueno, para que veáis que este tipo de mensajes de phishing, ¿no? Pues sería un vector de entrada sigue siendo muy común y suele ser uno de los primeros más, que tienen mayores porcentajes de éxito, ¿no? En caso de correos masivos de este tipo, pues a lo mejor tienen menos éxito si van un poco, si os llaman por vuestro nombre, entonces va empezando a tener más éxito cada vez que sean más dirigidos. Entonces tenemos dos tipos de campañas, que serían las masivas y las de ataques dirigidos, ¿no? Y los ataques dirigidos, si están cuanto más información tienen sobre las personas, sobre la organización, pues siempre tienen más porcentajes de éxito, ¿no? Entonces, bueno, siempre es importante pues conocer qué tipo de ataques están haciendo para ir poniendo medidas o hacer alguna comunicación a la compañía de que bueno, estamos recibiendo este tipo de correos y bueno, y tomar medidas a tiempo, ¿no? Y bueno, también vemos que ahora pues proliferan mucho, tanto por WhatsApp o no solo ya a nivel de phishing, ya hablando de lo mismo, ingeniería social, pues descuentos, Netflix, gratuitos, no sé qué, tal. Normalmente si entráis en estas páginas, os van a pedir muchísima información personal, ¿vale? Y aquí, bueno, o se quedan con vuestros datos o intentan cargaros mensajes de estos premium, que bueno, veréis en las facturas de los teléfonos. Entonces, bueno, este tipo de mensajes que vemos, ¿no?
no solo por WhatsApp, también vemos por SMS o cosas así, pues tenemos que tener mucho cuidado, ¿vale? Aquí al final siempre tenemos que intentar, al menos tener la duda de que si empiezan a pedirnos datos personales o incluso si nos dicen que Netflix está regalando algo, pues nos vamos a la página de Netflix, donde habrá información sobre ello, ¿no? Y entonces, bueno, intentar siempre sospechar al menos, ¿no? De primeras y no reenviar a todos los contactos, porque lo mismo, se empieza a reenviar por contacto y bueno, no solo por WhatsApp, lo que he comentado, SMS, por Facebook, etcétera, ¿no? Entonces, esto sería un poco el apartado de ingeniería social en el que nosotros de alguna manera podemos prevenir los ataques de ciberdelincuentes, ¿vale? Hay otros que sí son necesarios, pues, tecnología o procesos, ¿no? Pero lo que nosotros podemos hacer, este es uno de los casos concretos en los que simplemente sospechando o analizando un poco si realmente eso es cierto o no, evitamos los problemas, ¿no? Entonces, bueno, ahora os voy a explicar medidas de ciberseguridad concretas, ¿no? Que podemos hacer en las organizaciones para no sufrir este tipo de ataques, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo con el teletrabajo, pues tenemos que tener muy claro, tenemos que identificar los riesgos, ¿no? Y entonces, ¿con eso qué quiere decir? Pues saber cuáles son nuestros servicios críticos, que más o menos lo tenemos en la cabeza, ¿no? Pero realmente sabemos cuál es la capacidad de recuperación si se caen esos servicios, o sabemos cuál sería el tope de capacidad de usuarios simultáneos que pueden entrar en las plataformas. Pues todo este tipo de análisis, pues realmente lo debemos de hacer para saber dónde tenemos que poner las medidas de ciberseguridad para que no se caigan los servicios, para que no hackeen a los usuarios, para que no... es decir, tener un poquito identificado todos los tipos de amenazas y cómo podemos mitigar esos riesgos, esa amenaza. Luego, si las organizaciones dan dispositivos corporativos a los empleados, en principio sería lo ideal en el sentido de que, bueno, lo que es un dispositivo corporativo, ya puede ser un portátil, puede ser un móvil, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que debemos de tener, no? Pues tiene su antivirus corporativo, bueno, que suelen ser, pues, de tipo, los más avanzados, los EDR, ¿no? Y son, pues, soluciones un poco más avanzadas del endpoint, lo que se llaman las soluciones de endpoint. Luego, que los ordenadores estén cifrados, ¿vale? En el sentido de que, bueno, si se pierden, para que nadie pueda acceder de manera, es decir, a los ficheros, ¿no? Pues con algunos tipos de técnicas, pues se podrían acceder, pues, a ficheros de otros usuarios de dentro del propio dispositivo. Pues con el cifrado, pues, lo evitamos, ¿no? Luego, el tema de los USBs, pues se pueden incluso a nivel de empresa, de política de empresa, pues decir, mira, que no se puedan utilizar los USB más allá de lo que sería, pues, un ratón, un teclado, etc. Pero claro, empezamos a perder el control como organización de si se pueden meter lo que son discos duros, si se pueden pendrives que no son de la organización, ¿vale? Entonces ahí se empieza por la parte de las organizaciones a perder un poco el control, ¿no? Entonces, bueno, pues se pueden tomar medidas de los bloqueos USB o de los análisis de USB, de la monitorización de USB, todo eso con dispositivos corporativos es mucho más sencillo. Luego también pues establecer los privilegios de usuario. Los usuarios, pues lo ideal es que tuvieran, pues, todos los programas necesarios para trabajar y bueno, y si hace falta algún programa especial, pues que sea un departamento de soporte, de tecnología, que compruebe que instale el software necesario y que lo descargue de una fuente oficial, que se pruebe y tal, ¿no? Entonces, todo esto es importante tener muy claro qué privilegios deben de tener los usuarios. Luego también tenemos que tener en cuenta, claro, si hay algún problema en los ordenadores, pues el equipo de soporte de ciberseguridad normalmente va a ser un equipo en el que se conecte al ordenador y mire, pues, ¿por qué me va lento esto? ¿Por qué cuando abro esta aplicación me sale este mensaje de error?
ese tipo de cosas, al final también tenemos que tener algún tipo de herramienta para que el equipo de soporte pueda solucionar los problemas, ¿no? Pues eso tenemos con los dispositivos corporativos, lo mismo, pues tenemos mayor control de tener ya eso precargado, como así decirlo, ¿no? Esos programas. Luego también el bloquear los dispositivos, la buena costumbre de bloquear el dispositivo y bloquear me refiero a bloquear pantalla y cada vez que accedo, pues a mi contraseña, mi usuario de contraseña. No es por nada, pero al final en una casa somos muchos en algunos casos y los niños también se meten o le dan a todas las teclas, esas cosas, y simplemente, bueno, para evitar este tipo de cosas, pues el bloqueo de los dispositivos podría ser una medida interesante. Y luego también el plan de actualizaciones. Los dispositivos corporativos pues se pueden actualizar o se pueden programar las actualizaciones, se pueden programar las actualizaciones antes, que funcionen bien, etc. Entonces, bueno, estos son un poco la batería de medidas que aquí lo pongo yo como dispositivos corporativos, pero podrían ser también, si no se utilizan dispositivos corporativos y tenemos que utilizar obligatoriamente dispositivos de casa o ordenadores portátiles o lo que sea, pues por lo menos intentar tener estas medidas o la mayoría de ellas, ¿no? Luego también os he puesto un apartado de Internet en casa, ¿vale? Al tener Internet en casa, pues tenemos que tener de alguna manera que funcione bien la conexión y cómo podemos intentar hacer que funcione bien o algunos consejos, ¿no? Intentar en la medida de lo posible evitar wifi compartidas de varios vecinos o cosas así, ¿no? Si es posible, pues utilizar el cable del ordenador directamente al router. Por ejemplo, hay algunos routers que permiten conexiones, abrir una conexión wifi alternativa a lo que se utiliza en la casa, porque claro, en la casa tenemos muchos dispositivos, tenemos muchos móviles, las Smart TV, tenemos de todo, ¿no? Entonces, si es posible diferenciar una wifi de otra, que hay algunos routers que lo permiten, pues también podría ser una buena medida para que no haya comunicación, ¿no? Entre todos los dispositivos. Y luego también hacer comprobaciones periódicas de velocidad de Internet. También porque los propios proveedores hay veces que limitan las conexiones de Internet o funciona algo mal. Entonces, actuar cuanto antes en que si hay algún problema técnico, pues que os lo solucionen y entonces tengáis más ancho de banda pues, para tener videollamadas y poder trabajar de manera correcta, ¿vale? Luego también hay las organizaciones que necesitan acceder a servidores internos, porque tienen servidores internos, pues plantear pues, lo que serían las VPNs, que muchos no suenan, pero al final sería pues establecer túneles cifrados entre lo que serían nuestros dispositivos y la organización, y de esa manera pues también se tiene un control de dónde se accede y cuándo y quién lo hace. Luego evitar, por ejemplo, los conocidos RDP, ¿no? Que serían los escritorios remotos de Windows, ¿no? Expuestos a Internet, ¿vale? Eso es muy mala configuración y bueno, aunque es un tema un poco técnico, pero os lo pongo porque es bastante interesante en el sentido de que tenemos que intentar evitar esto a toda costa, ¿no? Porque hay vulnerabilidades y, bueno, y ahí os pongo una captura de un buscador de este tipo un buscador de Internet que busca este tipo de exposiciones a Internet de servidores o de usuarios. Entonces, bueno, simplemente para minimizar el riesgo de que puedan atacarnos por ahí, ¿no? Y luego, bueno, también está, no lo he puesto aquí, pero los escritorios virtualizados en las que, bueno, accedemos a unos recursos y esos recursos nos permiten acceder a programas internos de la empresa. Entonces, bueno, esto, dependiendo de la organización, pues establecer unas medidas u otras. Luego, la compartición de documentos, pues establecer un recurso oficial, ¿vale? Si estamos utilizando Microsoft OneDrive, si estamos utilizando Google Drive, si estamos utilizando Dropbox, si estamos utilizando Box, el que sea, ¿no? Entonces, todo este tipo de, el que sea, pues, idealmente, ¿no? Pues, si tenemos la licencia, pues establecer ese como oficial e intentar evitar el resto, simplemente por no desperdigar documentos por ahí. Tener muy claro, pues, controlar permisos, departamentos, diferenciar departamentos en
servicio, revisar los registros de quién se conecta, cómo se conecta, qué se comparte, etcétera. Incluso evaluar cifrado en documentos confidenciales, aunque estén en la nube, pues hay herramientas para cifrarlo y descifrarlo, entonces, bueno, evaluarlo al menos. Luego también tenemos la autenticación multifactor, que sería lo más conocido, el doble factor de autenticación, en el que, por ejemplo, accedemos a un servicio, ponemos usuario y contraseña, nos envían un código al email o un SMS o a una aplicación móvil y evaluar pues servicios que puede ser recomendable para aplicarlo, ¿no? Por ejemplo, el correo electrónico puede ser un buen candidato para establecer este doble factor de autenticación, porque si por algún casual caemos en un phishing y nos roban las contraseñas, pues no van a tener acceso al código que nos envían al móvil y podemos acceder, ¿no? Entonces, bueno, que simplemente tengan una de las partes para acceder, no la otra, ¿no? Y entonces, bueno, y ya por último, os voy a comentar muy rápidamente las propuestas que hemos planteado en Wellness para afrontar esta crisis del coronavirus y cómo aplicar esas medidas que os he explicado anteriormente, ¿no? Pues, por ejemplo, nosotros podemos evaluar si se está haciendo un teletrabajo ciberseguro. Entonces, bueno, ofrecemos un servicio de auditoría de ciberseguridad sobre todo eso que os he comentado. Por encima, vosotros podéis ya tomar esas medidas, podéis evaluar si tenéis ese tipo de problemas o cómo mitigarlo, pero es normal que si no, habrá cosas que no entendáis o no tengáis los conocimientos. En ese caso, pues nosotros tenemos ese expertise y os podemos ayudar en cuáles son vuestros puntos débiles, vuestros puntos fuertes y ayudaros a que sea un teletrabajo ciberseguro, ¿no? Luego también tenemos un servicio gestionado de phishing. Esto es un poco como la mayoría de ataques, bueno, muchos ataques vienen por phishing, pues un poco delegar esa responsabilidad y ese análisis de correo malicioso en nosotros, ¿no? Nosotros tenemos pues herramientas y tenemos maneras de detección, de ver qué tipo de phishing están intentando, de hacer informes mensuales, informes muy detallados de qué saltos se hacen antes de enviarnos ese tipo de correo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso puede ayudar en saber quién está atacando, si son correos masivos, si son correos dirigidos, etcétera. Luego también el plan de continuidad de negocio. Aquí un poco lo que os comentaba antes, de tener muy claro lo que son los servicios críticos. Realmente tenemos capacidad para recuperarnos si hay caídas de servicio, en cuántas horas estamos dispuestos a que un servicio se caiga y si somos capaces de que se cumpla realmente, si tenemos las capacidades, ¿vale? Pues todo eso, nosotros tenemos la manera de organizarlo de manera visual y muy rápida, ¿vale? Y bueno, simplemente por comentarlo y que sepáis que y luego, por último, si realmente tenéis un equipo de tecnología que sabe mucho de administración de sistemas o tenéis un departamento de IT que ha implantado el trabajo sin problema, pero aún así no estáis seguros si lo habéis hecho de la manera más segura posible, pues también ofrecemos training de trabajo ciberseguro en el que entramos de manera muy técnica en los temas más técnicos de ciberseguridad, ¿vale? Y bueno, y ahí se puede ayudar a entender si realmente se han desplegado bien las VPN, si los productos que se han utilizado son los más correctos, se adaptan a las medidas de seguridad que exige la empresa, etcétera. Entonces, bueno, simplemente pues comentaros estos servicios, ¿no? que hemos lanzado desde Wellness por intentar ayudar a las empresas y nada más. Yo creo que me he pasado un par de minutos, ¿no? Y bueno, si os parece bien, voy contestando un poco a las preguntas, ¿vale? Hola, Ismael. Mira, sí. Muy bien, muchas gracias por la intervención, por la explicación. En el chat de momento no hay ninguna pregunta planteada, entonces si te parece, esperamos unos minutos a que los participantes planteen preguntas. Yo tengo una pregunta. ¿Ay, se escucha alguien detrás? ¿Hay alguien?
se escucha bien, sí. Vale, Un poquito bajo quizás, pero bueno. me acerco un poco el micrófono, gracias. Sí. Ismael, yo te quería plantear una pregunta, porque desde el estado de alarma, el tiempo que hemos estado confinados, pues casi todos habremos utilizado Zoom, o bien para temas laborales, para reuniones de trabajo, webinars o incluso para las clases de nuestros hijos, ¿no? Entonces, has comentado este tema un poco por encima y te quería preguntar, nosotros como usuarios, que podemos, o bien con Zoom o un poco más adelante con cualquier otra aplicación de este tipo, ¿en qué nos podemos fijar para evitar un ciberataque como el de Zoom? Pues aquí simplemente, bueno, si analizamos bien las vulnerabilidades de Zoom, realmente las últimas versiones ya han ido como parcheando, ¿no? Actualizando las versiones para que no haya ese tipo de vulnerabilidades. Entonces, en ese caso, lo primero, tener la aplicación actualizada a la última versión, ¿vale? Eso para empezar. Luego también ha habido hay muchos ataques en los que realmente se ha dicho, descárgate el programa, el Zoom, desde este enlace. Y realmente no estaba descargando Zoom desde el enlace oficial, desde la página oficial de Zoom. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que hay gente que se ha descargado como versiones troyanizadas o versiones con malware de Zoom. Entonces, en ese sentido, claro, por ahí también han podido atacar, ¿no? Entonces, como medida principal, descarga siempre de la página oficial en caso de un ordenador, ¿no? Pues entrar en la página de Zoom oficial y descargarlo desde ahí. En caso de los móviles, pues si es Android, desde Play Store, y en caso de Apple, pues el market de Apple, ¿no? Ismael, perdona, Ismael, perdona. Ismael, Ismael, ¿no se te oye? Ismael, no se te, Ismael, se no ha nos ido el escucha. sonido. Le voy a escribir, Se ha puesto en mute él. sí. A ver, Ismael. No me escucha, no me ve. Para. Ismael, no se te escucha. Ismael, no se te escucha. No te escucho. No. Ahora, Ismael, no se te escucha. Ahora me he puesto en mute yo. Ismael. Ismael, perdona. A ver si solucionamos este problema. A ver. Ismael, ¿me escuchas? No se te escucha. Ni él nos escucha a nosotros, me parece, ¿no? No. Le he No oye escrito nada. al chat, no. A ver si lo tiene que conectar él. Es que, a ver si Alejandra lo puede llamar. Ismael, no se te escucha. No te escuchamos. Que alguien tiene su teléfono para que le llame y le avise porque Sí, no se está Alejandra. dando cuenta. Sí, Alejandra lo está haciendo. Vale. Corto yo. Bueno, pues sí, vaya a ver si puede volver. He visto mientras que varios de vosotros habéis planteado preguntas, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a ir primero Manuel Ventura, que pregunta cuánto tarda aproximadamente el primer análisis, el assessment, saber si es algo relativamente rápido o consume bastante tiempo, recursos, porque entiendo que es la clave para saber qué hacer. Después, Antonio José Navarro plantea qué solución aportáis para los usuarios que se tienen que conectar a los equipos de trabajo desde casa y que ahora mismo lo hacen por escritorio en remoto. Andrew Rivers también planteó una pregunta. Quería preguntar si teniendo copias de seguridad reflejas en un servidor externo y entra un ataque de ransomware, ¿el cifrado afectará también a las copias que reflejas?
Sofía Herbaz también pregunta qué opinión tiene sobre el uso de ordenadores personales en el entorno laboral. Eso es algo que estamos haciendo casi todos, ya que hay muchas empresas que por fuerza mayor se han visto obligadas a recurrir a esta vía. Bien, esas son las preguntas planteadas. Vamos a ver si Ismael vuelve. No parece que no da con la solución. Ismael. Bueno, creo que al menos sabe que no le oímos ya, ¿sabes? Sí, exactamente. Sí, voy a bajar. Sí, ya sí se ha dado cuenta, pero no. Pero no. Bueno, si esto persiste, ¿Ahora sí? no lo coge. Ahora Ismael. Ahora sí. Ahora. ¿Sí? Ahora sí, sí. Vale. Ahora sí, sí. Sí, Entonces, ya ha vuelto. Lo típico de las cosas del directo y las aplicaciones y estas cosas, ¿vale? Perdonadme, es que me he dado cuenta ahí a mitad de la pregunta que no se me escuchaba, seguro. Bueno, en principio he escuchado el final, ¿no? Blanca, no sé si que cuánto se tarda el primer análisis, ¿no? Del assessment y tal. Sí, la pregunta, Sí. bueno, se ha cortado un poco la respuesta Sí. pero bueno, creo que sí, que hemos entendido un poco asegurarnos Sí, de el resumen, resumen es página oficial o market oficial para las aplicaciones y aplicaciones actualizadas, ¿vale? Y en caso de brecha de seguridad, que nos enteremos, cambio de contraseña, ¿vale? De acuerdo. Pues sí, la primera pregunta que la plantea Manuel Ventura es ¿cuánto tarda el primer análisis? Saber Sí, si algo... Perdón, sí, responde. Sí. El primer análisis, vale. Ismael. Ay. Ismael. Otra vez. Ismael. Ismael. No se te escucha. Es que no mira. Ismael. De vez en cuando, ¿no? Un poco. Ahora se Sí, perdóname. Vale. No sé cuál puede ser el problema, pero bueno, estoy viendo ahora la notificación, estoy atento. Vale. Bueno, que aproximadamente una semana desde que se tiene primera reunión con clientes, se tienen resultados porque no hace falta instalar nada, ni hace falta, simplemente es ver los puntos fuertes, puntos débiles de cómo está implantando el teletrabajo en la parte de seguridad, ¿vale? Y entonces, en ese sentido, pues tener una foto express de cómo estás y por qué direcciones te puedes ir para mejorar en la parte de ciberseguridad. Eso sería un poco la respuesta. Vale. La segunda pregunta la plantea Antonio José Navarro. Pregunta, ¿qué solución aportáis para los usuarios que se tienen que conectar a los equipos desde casa y que ahora mismo lo hacen por escritorio en remoto? Vale, sí. Vale, aquí en principio, claro, hay varias maneras, ¿no? Lo ideal, pues quizás sería la parte de VPN, ¿vale? De implantar una VPN. Hay muchos tipos de VPN, ¿vale? Y según el caso de la organización, puedes implantarlo de una manera o de otra. Entonces, claro, esto pues es necesario algunos conocimientos técnicos, ¿vale? En caso también de si se conectan, hay que ver las necesidades de la organización. Si la organización es simplemente por acceder a algunos recursos de lo que serían ficheros y tal, pues a lo mejor utilizar un servicio en la nube que sea seguro y tener control sobre ello, ¿vale? Es mejor que un escritorio remoto directo, ¿vale? Porque si es un escritorio remoto directo, eso quiere decir que está expuesto a Internet. Y en ese momento hay muchísimas vulnerabilidades por este tipo de escritorio remoto, el RDP, y la verdad es que por ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿vale? Gracias, Ismael. La siguiente pregunta la plantea Andrew Rivers y pregunta si teniendo copias de seguridad reflejas en un servidor externo y entra un ataque de ransomware, ¿el cifrado afectará también a las copias reflejas? Normalmente depende de la configuración, ¿vale? Pero normalmente esa es la mejor
mitigación de ese riesgo, ¿no? El tener copia de seguridad, pero no en tu servidor, en el mismo servidor, sino externo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si hacemos esa copia de seguridad en un sitio externo, pero de alguna manera nos pueden quitar las claves, el usuario y contraseña de ese sitio externo y tal, entonces también hay que tener cuidado, ¿vale? Entonces, por eso hay que ver muy bien cómo está montado todo el sistema de copias de seguridad, pero sí, sería, en principio, no debería de ser del ransomware atacar a ese sitio externo, ¿vale? Pero donde más han atacado normalmente ha sido precisamente por el problema de la copia de seguridad en el mismo sitio, ¿no? ¿Qué ocurre? También hemos visto que los últimos ransomware se quedan varios días, incluso meses, latentes, ¿vale? Es decir, que se quedan en un equipo hasta que acceden al servidor principal y estudian un poco cómo funciona la organización. Entonces ahí tenemos que tener cuidado porque también se te pueden ir colando en las copias de seguridad, ¿vale? Porque si se instala en un servidor y ese servidor tiene una copia de seguridad, se mantiene en la copia de seguridad también, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que tener cuidado. Pero sí, se podría ser una muy buena medida, es una de las principales medidas para poder restablecer bien los sistemas. Gracias. Bueno, hay una cuarta pregunta y va a ser la última, además también ya por hora, no hay más. Sí. La plantea Sofía Herbás y pregunta que le gustaría saber qué opinión tienes sobre el uso de ordenadores personales en el entorno laboral, ya que hay muchas empresas que por fuerza mayor se han visto obligadas a recurrir a esta vía. Vale, pues en este caso realmente hay medidas, hay maneras de conectarse de manera segura, pero claro, tiene que evaluar la empresa. Lo mismo si son sitios o se tienen que acceder a lugares internos de la organización, pues quizás plantear escritorios virtualizados, VPNs que sean a través de navegadores, o incluso si hay VPNs que instalas un pequeño programita, ¿no? El cliente, en el que analiza también el ordenador donde está instalado, si tiene las actualizaciones, si tienes un antivirus, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de securizar también lo que son dispositivos que no son empresariales, ¿vale? Que serían los de uso personal. Incluso, bueno, el correo electrónico, pues también se pueden utilizar las versiones web, etcétera. Entonces, en ese sentido, hay muchas medidas, un poco he puesto algunas, ¿no? Pero hay que analizar los casos concretos y qué información se quiere utilizar o qué servicios son necesarios para el acceso. De acuerdo, gracias Ismael. Pues no hay más preguntas y además nos hemos excedido en 15 minutos del tiempo. Daros las gracias a todos los que habéis participado, a Ismael, por supuesto, por habernos dedicado su tiempo y esperamos que os haya sido de interés y, bueno, cualquier otra duda, pues tenéis nuestras direcciones de correo. Estamos abiertos a recibir en este ciclo de webinar, como ha comentado Luis al inicio, que estamos organizando, pues cualquier sugerencia que tengáis nos la podéis plantear y la estudiaremos, ¿de acuerdo? Gracias a todos y que tengáis una buena tarde. Gracias a vosotros. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.